¿Qué tal, amigos? Bendiciones desde aquí, Bogotá, Colombia, Comunidad Cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ. Te saluda cordialmente desde todo mi corazón, envío para ti Shalom. Te saluda Pati Ramos, una amiga, una sierva y una mujer que está para el servicio del reino de los cielos. Bienvenidos a todos ustedes. Le damos gracias al Padre Celestial porque Él nos ha venido impartiendo una palabra poderosa durante todo este tiempo. A través de YouTube y de Facebook ha estado el Señor ministrando, alimentando a su pueblo y a todos los que nos siguen alrededor del mundo. Le doy gracias a cada una de las personas que nos escriben y nos dan su testimonio y sus comentarios muy bendecidos y positivos acerca de cómo el ministerio, las predicaciones les ha dado mucho más sabiduría y les ha moldeado áreas de su carácter, de su vivir, de su vida cotidiana y de su vida cristiana. Le doy gracias a cada uno de estos seguidores y también les bendigo grande y poderosamente. Gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos, por colaborarnos, por ofrendarnos para que este ministerio siga avanzando, siga creciendo y siga trascendiendo a muchos lugares. Te doy las gracias y también en esta hora vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí nuevamente para hacer algo maravilloso, que es compartir la palabra de Dios. Yo me hago a un lado para que el Espíritu Santo tome el control en este lugar, en esta silla, en este maravilloso estudio de grabación. Gracias, poderoso Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consejero, abogado, amigo fiel. En ti podemos confiar y cada uno de nuestros mensajes, Señor, sean de acuerdo al deseo de tu corazón. Gracias, que haya mucha paz en los corazones y que haya mucha quietud y mucha atención para escuchar cada una de las palabras que tú, Espíritu Santo, hoy nos vas a dar a través de este segundo mensaje de Desterrando la cautividad ministerial. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Envío paz sobre los corazones y declaro que mientras están escuchando este mensaje, muchas liberaciones, ministraciones y muchas cautividades serán anuladas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estimados hermanos y amigos, como habíamos estado hablando en la primera parte de la prédica, desterrando la cautividad ministerial, y el tema fue sanando la cautividad ministerial, o sacando mejor la cautividad ministerial. Estuvimos hablando en Daniel 10 acerca de que Daniel oró y Dios le envió la respuesta, pero hubo un conflicto en el segundo cielo, que es donde está la guerra espiritual, y vemos que debido a ese conflicto la respuesta no llegaba para Daniel, pero Dios la había enviado, pero había una oposición, había una hueste de maldad que estaba impidiendo que esa bendición llegara a las manos o a la vida de Daniel. Vemos también, y lo leímos en Nehemías capítulo 4:4, que cuando se va a construir la obra o cuando se va a llevar adelante o se va a desarrollar el ministerio, muchas veces el enemigo nos coloca cierto tipo de adversidades, dificultades, trampas, conflictos y aún oposición para que nuestro ministerio y aún la iglesia no se desarrolle en el nivel y en la calidad y en la excelencia que Dios tiene para cada uno de sus siervos y siervas, que significa cada uno de sus servidores, hijos e hijas de Dios.
Y vimos entonces que cautividad, hago un pequeño review o un pequeño recorderis de lo que vimos en la primera parte, aunque tú lo puedes ver en YouTube, la primera parte de esta prédica, desterrando la cautividad ministerial. Vimos entonces que cautividad significa prisión, herencia, conjuro, gobierno de las tinieblas. Vimos también que muchos no están sirviendo a Dios porque tienen miedo de diferentes cosas y de diferentes situaciones y no están sirviendo a Dios. Quiero hacer una pausa breve porque me preguntaban algunas de nuestras televidentes de la comunidad cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, me decían: Profeta Patti, ¿y esos accesorios que usted usa, esos collares que usted usa, dónde los compra, dónde los venden? Y entonces les quiero también dar información de que estos son diseños que yo fabrico, que yo diseño, y son diseños de accesorios, diferentes tipos de joyería y diferentes tipos de digamos, esto se llama complemento para el vestuario del hombre y de la mujer, porque los varones también utilizan accesorios en diferentes materiales. Entonces tú me puedes visitar en una página que tengo en Facebook disponible, se llama Obra Primorosa Patti Ramos. Allí puedes ver cada una de estas referencias y diseños que yo hago, son exclusivos de cada uno de los diseños, solamente hay una pieza, es decir, un solo diseño, y me concentro en calidad sobre todo, y que todos estos diseños son ungidos porque vienen de revelación de cada una de estas digamos referencias, son no copias, sino que son diseños originales que Dios me da y yo los voy desarrollando, diseñando. Así que si tú quieres en algún momento tener alguno de nuestros diseños, nos puedes escribir a través de Facebook en Obra Primorosa Patti Ramos, y allí puedes ver y también puedes obtener cada uno de estos diseños. Te bendigo. Muy bien, continuamos entonces con desterrando la cautividad ministerial. Vimos entonces que muchos no están sirviendo a Dios porque tienen miedo a diferentes cosas. Y vimos que diferentes cosas en la primera parte, no quiero volver a repetir esa primera parte porque ya creo que tú la tienes bastante clara a través del video de YouTube en Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ. Y vimos entonces, y vayamos mejor a 1 de Pedro 5. Yo le doy gracias al Padre Santo que nos acompaña, el Espíritu Santo en este lugar, a mi Padre Celestial, que Él siempre está con cada uno de nosotros, no nos deja solos, no nos abandona. 5, 6, 11, 1 de Pedro 5, 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 6 al 11, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Señor: los líderes de la iglesia. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Estoy leyendo desde el versículo 1. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuídense ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas, háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Los miembros de la iglesia. Paso al versículo 5. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones
en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Lo leí hasta el versículo 7, vamos hasta el 11 para tener una idea muy clara acerca de desterrando la cautividad ministerial. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar, a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Hasta lo leí, versículo 11. Ahí vimos entonces varios aspectos. Vimos que los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia, y estos consejos son muy importantes. Así que iniciamos la segunda parte de desterrando la cautividad ministerial y vemos que Dios le pide a su pueblo que lo sirve. Ya había hablado en una anterior predicación que di acerca de Dios mira de lejos al orgulloso. Tú la puedes escuchar, está en nuestro canal, Una Nueva Vida Jesucristo, UNVJ, que significa Una Nueva Vida Jesucristo. Y vimos que Dios habla aquí en la palabra, nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará. Nos humillamos ante Dios porque Él es poderoso, dice la palabra, y porque Él a su tiempo nos exaltará, nos levantará, nos hará una nueva vida, una nueva criatura, una nueva generación, una nueva persona, porque el Señor Jesucristo no ha dejado de trabajar con nosotros. Él cada día nos pule, nos limpia, nos restaura y cada día está poniendo más de su sello real en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Así que dice aquí que nosotros somos el rebaño de Dios. Y como estamos hablando de desterrando la cautividad ministerial, vimos en la primera parte algunas cosas bastante contundentes y en esta hora también vamos a estar desterrando algunas cautividades por la cual muchas personas no le están siguiendo a Dios, sirviendo a Dios, porque están ellos, han caído en una trampa, han caído en un lazo, han caído en una situación donde están en una parálisis ministerial, pero también han puesto sobre ellos unas cadenas, han puesto sobre ellos un tipo de atadura en sus pies para que no avancen, ni para que no crezcan, ni para que no desarrollen la obra del ministerio. Sabemos que, y quiero ser muy clara en esta parte, hay 5 ministerios, que significa el ministerio quíntuple, la mano, cada dedo significa un ministerio. Y entonces en cada uno de estos ministerios es importante que tú sepas que son los ministerios importantes, y debido a estos 5 ministerios la iglesia es edificada, pero también hay 9 de servicio, que son los generales que se desarrollan en la iglesia. Así que algunos hemos sido llamados a predicar, a ministrar, a profetizar, algunos hemos sido llamados a diferentes tipos de ministración, de cómo el Espíritu nos quiera utilizar en ese momento, y algunos han sido llamados simplemente a no estar frente a cámaras, ni frente al público, ni predicando en un púlpito, porque ellos fueron llamados a otro tipo de servicio general o administrativo dentro de la iglesia. Es decir, son ministerios que nadie ve, pero que están ahí y que son de grande ayuda a la iglesia o al pueblo de Dios. Nosotros somos el rebaño de Dios
y sobre nosotros los ministros corre una grande responsabilidad que nosotros cada día, todo lo que estemos haciendo, estemos diciendo o estemos actuando, todo eso está siendo grabado o está siendo escrito por los ángeles que están en una tarea de escribir cada cosa que cada creyente hace durante toda su vida en la tierra, ¿verdad? Y así como nosotros somos el rebaño de Dios, debemos comportarnos sabiendo que tenemos un pastor de pastores, tenemos un Dios todopoderoso. Él es el que nos gobierna, Él es el que nos empodera, Él es el que nos unge, Él es el que nos llama. Y hoy, antes de venir a ministrar esta segunda parte de Desterrando la Cautividad Ministerial, el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón y me decía que a veces hemos sido engañados por otras personas que dicen que nos van a transferir su unción y su poder, y verdaderamente la unción y el poder es transferible, porque esto se gana es de rodillas. Pero también en este momento me trae a memoria el Espíritu Santo cuando Elías le dio su manto a Eliseo, y en este caso le estaba impartiendo que el manto significa que le transfería la unción, el poder ministerial o profético que el profeta Elías tenía, se lo transfirió a su servidor o mano derecha, Eliseo, ¿verdad? En este caso se puede transferir la unción, a veces pensamos que por el toque de las manos, que por la imposición de las manos o por derramar aceite sobre nosotros, y muchas personas debemos tener cuidado porque dicen te voy a dar poder, te voy a dar de mi poder a ti, y verdaderamente el Espíritu Santo es el que nos da el poder de fluir, de hablar, de ministrar, de sanar enfermos, de liberar a los endemoniados y de poder dar una palabra profética con poder y con autoridad. Pero debemos tener en cuenta que en este caso no debemos estar buscando quién nos transfiera el poder. El poder tú lo ganas de rodillas, en ayuno y en oración y en santidad, guardándote tu vida espiritualmente, sexualmente, tu vida, tu boca, tus ojos, tus oídos, guardándote todas las áreas de tu vida para tener una completa santidad ante Dios, que significa estar apartados única y exclusivamente para el servicio a Dios. Y en este caso nosotros como el rebaño de Dios debemos estar buscando cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, Él es el pastor de los pastores. Ningún pastor es más grande que otro, ningún ministro es más grande que otro, y yo no puedo ir a decirle a nadie, ni siquiera a otra profeta, por favor, dame de tu poder, dame de tu unción, transfiéreme, como si esto fuera cuentas bancarias, te transfiero 500,000 pesos, te transfiero 5 millones de pesos. Esto no es así. Esto es simplemente que la unción te la ganas tú de rodillas, y pagando el precio y pasando el proceso de ser moldeado, tu carácter, tu vida personal, que hayas entregado todas las áreas de tu vida, que ya no te muevan las cosas de este mundo y que tus intenciones de tu corazón no sea el dinero, ganar fama, prestigio, sino que verdaderamente sea porque Dios te llamó y tienes pasión por Él y porque lo quieres servir de todo corazón. Así que rompiendo yugos y coyuntas, veamos en Levítico 26. Levítico 26 nos habla acerca de la ruptura o el rompimiento de los yugos. Levítico 26, versículo 11. Le doy gracias al Espíritu Santo porque cada uno de estos mensajes llega a lo más profundo del corazón de muchos oyentes y ministros y creyentes. Muy bien, dice el Señor en la palabra, en el versículo 11, lo leo en esta lenguaje actual, versión sencilla: yo los acompañaré a donde quiera que vayan y habitaré en el santuario que me han construido, nunca más los miraré con desagrado. Ustedes serán mi pueblo, dice el Señor, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto y les di libertad. Deben sentirse orgullosos de esto, pues nunca más volverán a ser esclavos. Es decir, el Señor dice bendiciones para los que obedecen la ley. Ahí en el Levítico 26, capítulo 26, todavía hablaba sobre la ley. Ahorita estamos
sobre la gracia, que significa el favor de tener a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo habitando en nosotros. Y ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, que significa el favor de Dios. Y dice el Señor entonces que Él nos hará libres y que nosotros seremos el pueblo y que nunca más volveremos a ser esclavos. Quiero decirte que nosotros debemos obedecer a Dios, porque la obediencia trae bendición. Cuando nosotros obedecemos, no obedecemos ni al pastor, ni a la pastora, ni al apóstol, ni al profeta, ni al evangelista, etcétera, sino que obedecemos es a Dios. A Dios le agrada la obediencia, le agrada más que hacer muchísimos sacrificios, que hacer muchísimos rituales, o ir todos los días a la iglesia, o estar allí arrodillados, o estar mucho en ayuno, porque muchas veces esas cosas simplemente se convierten en costumbres del pueblo cristiano. Pero verdaderamente lo que nos hace libres es tener una comunión con Dios sincera, diaria, continua, permanente, cuando te levantes, cuando camines, cuando duermas, cuando hagas actividades de trabajo laborales, tú estás conectada con el Señor, con Dios, con tu Creador, con tu Padre Celestial, porque Dios nos ha hecho libres a través de Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu cuerpo comienzan un proceso de liberación, un proceso de restauración, un proceso de transformación. Y es por eso tan importante, estimado amigo y amiga y hermanos en el Señor Jesucristo, que tú entiendas que Dios quiere bendecirte, pero Él quiere tu obediencia en todas las áreas, y no una obediencia parcial, no una pequeña obediencia, sino una completa obediencia. Dios desea bendecirnos. También cuando desterramos el espíritu de Jezabel, la intimidación a los siervos de Dios. Cuando nosotros desterramos, desarraigamos, también te recomiendo una prédica muy poderosa, Dunamis, que di acerca de qué sucede cuando el demonio de Jezabel llega a la iglesia cristiana. Escúchalo aquí en nuestro canal Una Nueva Vida en Jesucristo. Allí también vas a tener mucho más entendimiento, conocimiento, profundidad, revelación de cómo es que opera este espíritu demoníaco en los hombres y en las mujeres, y cómo es que transforma la iglesia cristiana en una guarida de Jezabel. El Espíritu Santo me mostraba hace unos días que en algunos lugares que decían ser una iglesia cristiana ya se convirtió en una secta, y van camino y rumbo y direccionando a toda esa gente bajo espíritus malignos de control mental, de palabra profética que no es de Dios, que están hablando muchas cosas que son de la nueva era y que conjuran y que someten a las personas en ese lugar, y que ya no era una iglesia, que ya era un centro de control mental, de falsas profecías, de falso ministerio, de falsa unción y de falsas sanidades y de falsos milagros, porque el corazón de las personas que lo estaban direccionando no era un corazón de Dios, ni genuino, ni restaurado, y que sus intenciones siempre habían sido tener un centro de meditación, un centro de falsa restauración, sino tener un centro de meditación y de parapsicología y de astrología y de cartomancia y de todas estas prácticas, disfrazándolas de la Biblia. Tengan mucho cuidado, porque ahorita se está viendo muchos centros de lugares que dicen que son de Dios y de la palabra y de Cristo, y no lo son. Por eso el Señor dice que por los frutos se conoce al árbol. Y me mostraba entonces el Espíritu Santo que lastimosamente ya ese lugar le habían cambiado, lo habían transformado, le habían cambiado la estructura espiritual, y que ya ahora le estaban imponiendo unos mantos y unos velos y unas cosas que eran
parecido a Walter Mercado, el astrólogo, el vidente y el brujo, que ya esto se había transformado en un lugar como esos que le acabo de mencionar. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a ese lugar. Muy bien, seguimos. Dice entonces que desvertebrando el espíritu de Jezabel la intimidación a los siervos de Dios. Sabemos y todos conocemos la historia de cuando Jezabel, la mujer indecente la mujer deshonesta, la mujer controladora, ya lo puedes ver en esa prédica que te acabo de recomendar, qué pasa cuando el demonio de Jezabel llega a la iglesia cristiana. Cuando este espíritu de Jezabel llega a un ministerio, intimida a las personas, las vuelve miedosas, ya no pueden ellos decir, hacer, ni pensar, ya no pueden ellos desarrollar un ministerio con libertad, porque está el espíritu de Jezabel, que es control, y controla con mucha magia, con mucha hechicería, con mucha brujería y con mucho esta potestad de gobierno, de idolatría y prostitución espiritual. Y vemos que algunos de los servidores de Dios, por estar bajo ese espíritu de Jezabel, ¿y dónde está? ¿Y dónde puede estar? Fuera de también estar en la iglesia, ¿dónde más lo podemos ver? En tu propia casa. En tu propia casa puedes tener un espíritu de Jezabel en un hombre, en una mujer, en tu hija, en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tus tíos, en tus yernos, en tus nueros, etc. Ahí los puedes tener, a ellos también controlándote tus finanzas, cuánto entregas a la iglesia, cuánto se gastó, a dónde es que usted va, para dónde lleva eso, y comienzan a controlarte y a desenfocarte de la vida espiritual y a controlarte tanto que te meten en un espíritu de temor y de miedo. La intimidación es lo que utilizan, y tú lo sabes, mucho la gente mala, la gente que quiere, digamos, coartar o cerrar bocas para que no digan o no hablen o nadie se exprese. Esos son espíritus de intimidación. Por eso es que vemos constantemente en las noticias cuando se ven diferentes casos donde, digamos, mandaban a seguir, a espiar, a vigilar a cierta persona para que la persona no saliera, no fuera, no dijera, no contara, y esto lo utilizan mucho, sobre todo los que trabajan las artes mágicas. Ellos trabajan con intimidación, haciendo que, digamos, cuando el profeta de Dios usa el Señor una palabra, es decir, Dios lo usa para dar una palabra, o es usado grandemente para desvertebrar cualquier tipo de organización, cualquier tipo de situación maléfica que se esté levantando o esté ya levantada, y Dios usa a los profetas de Dios para desvertebrar todo esto o sacar todo eso a la luz. Muchas veces estos demonios que están en este espíritu de Jezabel mandan a intimidar con palabras, con textos, con audios, con seguimiento de algún carro, alguna persona que lo siga por las calles, para desestabilizar al profeta psicológicamente, mentalmente, y desviarlo de su real ministerio y ponerlo a temblar, entre comillas, para que el profeta se esconda y le tenga miedo a decir lo que Dios dice que debe decir, a ir donde Dios le dice que debe ir, a hacer lo que Dios le dice que debe hacer. Y en este caso este demonio de Jezabel, que también intimida y que también quiere asustar a los siervos de Dios, porque vemos en la historia cuando Jezabel persiguió a Elías el profeta, y Elías se metió en una cueva porque esta bruja, esta mujer maligna, que Jezabel, ese nombre significa la perjura, la deshonesta. La perjura es que habla de Dios pero sin Dios, parece que ama a Dios y verdaderamente no lo ama. Ella es perjura, es decir, que ella lleva la sangre
de los profetas la tiene en su mente y en su corazón es para destruirlos. Ella tiene un deseo de destrucción, ella tiene un deseo de acabar con la palabra profética. Ese espíritu desea la muerte de los profetas, sea hombre o sea mujer, ese demonio que opera en las personas. Y vemos entonces que desvertebrando al espíritu de Jezabel, la intimidación a los siervos de Dios. El Señor me da una palabra, y esta palabra yo también te la comparto a ti, profeta de Dios, ministro de Dios, mujer de Dios empoderada, y te la ministro a tu mente y a tu corazón. El Espíritu de Dios no permitirá que nada ni nadie tenga poder, dominio ni autoridad sobre ti ni sobre tu llamado. La palabra que el Señor nos entrega a nosotros los ministros, profetas de Dios, es que Él, así como estuvo con Moisés, estará con cada uno de nosotros hasta el fin de nuestros días. Y así como Moisés levantó la vara de autoridad, que significa Él levantó la palabra e hizo un acto profético en medio del Mar Rojo, y así como él le creyó a Dios que él era el único que lo podía sacar al otro lado, hoy te quiero decir que así como Dios estuvo con Moisés, estará con cada uno de nosotros, y con cada uno de nosotros caminará el Señor llevándonos adelante, porque no hay demonio, no hay brujería, no hay decreto, no hay hechicería, no hay magia que pueda contra los siervos de Dios. Así que no tengas miedo, no te intimides por lo que otros dicen, que no digas, que calles la palabra. Tú tienes que hablar, porque Dios es más fuerte que toda potestad, gobernante, autoridad, principado o hueste de maldad. Amén. Filipenses 1:28. Filipenses 1:28, dice el Señor en Filipenses 1:28. Qué lindo es este mensaje, y esta es una palabra bastante fuerte, poderosa. Dice Filipenses 1:28-29, lo leo para todos ustedes. Dice el Señor: no tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Aleluya. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Sabemos, y Dios lo dice aquí, vivir confiando en Cristo. Este es el título de Filipenses capítulo 1, y lo puedes leer si quieres desde el 27. Lo voy a leer 27 para que también te ministre esta palabra. Vivir confiando en Cristo es el título en esta versión. Solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo, porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. Así que vivamos confiando en Cristo, y si nosotros vivimos confiando en Cristo, tendremos también que dar la vida por Cristo. ¿Sí? Cristo, Jesucristo, Yeshua Mashiach, Él es el único que merece nuestra honra, alabanza y adoración, y hasta morir por Él, solamente por Él. Mujer, te quiero decir, no te vas a morir por amor. Si un hombre no está contigo, créeme que tú eso lo superas y avanzas y sigues adelante, y después se te olvidará aún que tú estuviste en una relación que no te aportó nada. Pero tú no vas a morir por amor, te lo quiero decir. Pero nosotros podemos vivir y aún morir por Cristo. Vivir para Él, y si es necesario morir, moriremos por Él, ¿verdad? Y dice el Señor: no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? El Señor constantemente nos habla a través de Josué, y nos habla en Isaías,
y nos habla en los proverbios y nos habla constantemente. No tengan miedo, no tengan miedo, porque el miedo es un demonio que te impide avanzar. El espíritu de miedo y de temor impide que tú desarrolles tu ministerio, que le tengas miedo al qué dirán, que le tengas miedo al que otras personas se puedan enojar si tú dices o haces lo correcto que Dios te dice. No tengas miedo, porque nosotros como cristianos, significa pequeños Cristos, debemos de darlo todo como Jesucristo lo dio todo por nosotros. Amén. Dar la vida por Cristo y entregar las cargas. Vayamos a Salmo 55. Y en el Salmo 55 vemos que hay una traición. Y esto también, esta palabra se la ministra el Espíritu Santo a una mujer que cree que se va a morir de amor. Y de amor nadie se ha muerto. Nunca he escuchado una noticia que diga, una mujer murió por amor. No, no hay una enfermedad que se llame morir de amor. Sí, todo llega, todo pasa. Pero estoy segura de que si tú eres una mujer cristiana y verdaderamente y genuinamente de Dios, todo lo podrás superar y triunfarás en cada cosa que te propongas según el Señor ya te tiene para que tú avances y no retrocedas. Esto te lo ministra el Espíritu Santo a ti. Una amarga traición. Yo siempre confío en Dios y estamos en el Salmo 55. Y vayamos para que tú si lo quieres leer todo lo puedes hacer, pero por el tiempo vamos a ir solamente al 22 y 23 en ese versículo. 22 y 23. Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos no vivirán ni la mitad de su vida. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. Sí. Yo quiero también que tú leas ahí en